Muy buenas tardes para todos, don Carlos, muy amable por sus palabras. Para el Instituto Nacional de Aprendizaje y para este servidor un verdadero honor representar al subsector refrigeración y aire acondicionado del núcleo eléctrico con la presentación que hoy les traemos de los cuidados y mantenimiento adecuado de los equipos de frío en lecherías y plantas lácteas, de forma tal que vamos a estar como en dos tópicos, ¿verdad? Una parte va a ser para los equipos de frío de las lecherías y vamos a complementar también con un poco de información con respecto a cuál es el desarrollo, cuál es la implementación que están utilizando las plantas lácteas a nivel global y también algunos impactos que ya vemos en Costa Rica, no necesariamente en plantas lácteas, sino en otros productos, pero que también tienen su aplicación. Bien, para respetar y tener cuidado con el ancho de banda, vamos a sacar en este momento el video, queda el audio con este servidor e iniciamos. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos y un gran honor para el Instituto Nacional de Aprendizaje estar acá con ustedes. La agenda de hoy incluye el tema ambiental, el tema de refrigerantes en la historia, el ciclo frigorífico, los tanques de enfriamiento de leche, mantenimiento y ahorro energético, implantas de lácteos. Para ello, queremos conversar con ustedes y comentarles, digamos, dentro de la imagen que están viendo en la pantalla, cuál es la cadena de frío que lleva este producto, que es la leche, ¿verdad? No sin antes hacer mención a algunos detalles, por ejemplo, una publicación que hay en la revista Rumbo Económico donde indica que el sector lechero emplea aproximadamente a 46,000 personas y la producción e industrialización de más de 1.150.000 litros de leche al año. Eso es una cantidad significativa y eso es un enorme beneficio para nuestra sociedad, el sector lácteo. Por otra parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, por sus letras conocida como FAO, indica que las principales causas de ingentes pérdidas de leche en muchos países en desarrollo son las elevadas temperaturas ambientales. Obviamente nosotros tenemos todo ese impacto por estar en el área del trópico, la inexistencia de instalaciones de refrigeración, de ahí la convocatoria de hoy y la invitación que nos hace la Cámara Nacional de Productores de Leche. Otro punto a tomar en cuenta es el reducido acceso de las explotaciones rurales en determinadas estaciones del año, o sea, lo complejo que es llegar hasta ciertos lugares para llegar a obtener o para extraer el producto y trasladar la leche directamente a las plantas productoras o a los centros de acopio. Y una última indicación de la FAO es las problemáticas relacionadas con el suministro eléctrico. Nosotros hoy nos vamos a enfocar en la parte del área de refrigeración y vamos a hacer un enfoque en la granja, ¿verdad? Que es el lugar donde se colecta la leche producida por los animales. Y después vamos a ver también la planta productora dentro de esa cadena de frío, donde se generan los productos como leche en polvo, yogur, queso, mantequilla, postres y otros productos. En la parte ambiental, nos gustaría conversar con ustedes sobre las múltiples iniciativas que existen y, por ejemplo, el protocolo de Montreal, con el cual ya estamos celebrando los 30 años del protocolo como tal y todas las enmiendas correspondientes, como bueno, recordemos que el protocolo de Montreal se estableció en 1987 y las primeras enmiendas fueron en Londres en 1990, Viena 1992, Copenhague 1992, Viena en 1995, Montreal en 1997 y Beijing en 1999. Bien, nuestro país, mediante la ley 7223, establece y firma, aparece como firmante de ese protocolo. Por tanto, todo lo que indique el protocolo como tal y las enmiendas correspondientes, Costa Rica va a obedecer y va a dar el seguimiento correspondiente a las medidas que se tomen en cada una de estas reuniones.
De ahí nace el plan de gestión para la eliminación de unas sustancias que llamamos HCFC, hidroclorofluorocarbonos. Bien larga la expresión, ¿verdad? En Costa Rica. Pero de esta sustancia, ¿verdad? Que el plan es eliminar, generar o gestar esa eliminación del año 2013 al 2030. La primera reunión que se estableció para esto a nivel mundial fue en el 2007 y los protocolos y demás fueron desarrollados para Costa Rica y este plan de gestión proyectándolo del 2013 al 2030. Producto de eso, ya tenemos el primer efecto que impacta directamente a los sistemas de tanques de enfriamiento de leche. ¿Por qué? Resulta que es que mediante el reglamento 37614 del MINAE, artículo 13, se indica que a partir del año 2030, coincide con el plan de gestión de eliminación de HCFC de Costa Rica, queda prohibida en el país la importación y uso de esta sustancia, sea de manera pura o contenido en mezclas, con excepción de los usos críticos que hayan sido debidamente autorizados. Muy bien. ¿Qué significa esto? Significa que la eliminación va a ser progresiva con respecto al R22. ¿Ven? Ya estamos hablando de tanques de enfriamiento de leche. Porque resulta que una sustancia que se utilizó muchísimo en las granjas lecheras de Costa Rica era este tipo de refrigerante en los sistemas de refrigeración, el R22, que es un HCFC. Entonces, la condición es que vaya a ser de manera paulatina y que ya para el 2030 queda prohibida la importación en el país. Ahora, con excepción de los usos críticos que hayan sido debidamente autorizados. Si usted o algún conocido suyo tiene un sistema que utiliza R22, no hay ningún problema. Más bien aquí es muy importante que continúen esta charla para que vea algunos de los cuidados y mantenimientos que vamos a recomendar para que este sistema no libere esa sustancia que contiene cloro y deteriora la capa de ozono. Pero eso lo vamos a ver más adelante. La otra parte del artículo indica que asimismo para el año 2020 queda prohibida la importación de equipos que contengan HCFC de forma pura o en mezclas. O sea que durante este año ya Costa Rica no está permitiendo el ingreso de equipos de refrigeración que contengan R22. Ahí sí estamos viendo un cambio directamente en el enfoque de protección ambiental y de todo el impacto del cambio climático, ¿verdad? Que ustedes al trabajar con la naturaleza y con los pastos y obviamente también con las vaquitas, obviamente también están recibiendo parte de todo ese efecto climático que nos impacta a todos, no solamente a una parte, sino a todos. En el área de refrigeración tenemos este tipo de normativas y de reglamentos establecidos por el MINAE que también vienen a establecer cambios y vamos a hablar un poco en esta charla de esos cambios. Ahora, la historia de los refrigerantes. Vamos a ver un poquitito de la historia de los refrigerantes. El refrigerante en un sistema de refrigeración es como la sangre en nuestro cuerpo, fluye por todo el sistema, pero lo que hace es, tiene algunas funciones que ya las vamos a explicar dentro de un momento. Y vemos en la gráfica el manual de buenas prácticas en refrigeración. Con esto les queremos comentar que desde el año 2006 en esfuerzo entre el Instituto Nacional de Aprendizaje y el MINAE, se gestó un curso de capacitación para técnicos en refrigeración y para personas empíricas para que llevaran los contenidos de las buenas prácticas de refrigeración y manejo de refrigerantes. Este es un módulo que dura o un curso que dura 50 horas y que una vez que la persona ha aprobado y ha demostrado las competencias correspondientes, sabiendo hacer bien los procedimientos para la reparación de sistemas y el mantenimiento como tal y el manejo o manipulación de refrigerantes, se presenta con su certificado al MINAE con 2 fotos tamaño pasaporte y el MINAE le extiende un carné de buenas prácticas, el cual le es útil para participar a ese técnico o a esa persona empírica que participó en esa capacitación, le permite ser partícipe de las licitaciones en las cuales los empresarios o el sector público
hagan solicitud explícita donde indiquen que se requiere ese carnet para que la persona demuestre sus competencias y el buen uso de los refrigerantes como tal y quede autorizado para este fin. Entonces, es un detalle que les comentamos ahí del desarrollo del trabajo realizado entre el Instituto Nacional de Aprendizaje y el MINAE para mediar y para generar una cultura en el uso adecuado de esas sustancias. Muy bien, la historia de los refrigerantes pues empieza en 1834 con sustancias naturales de bajo impacto ambiental o ODP y un bajo, sin ODP que no afectan la capa de ozono, no la deterioran y con un bajo GWP, pues sus siglas en inglés es bajo potencial de calentamiento global. En aquellos años se utilizaban sustancias como el agua, el CO2, el NH3, el SO2 y el HC. Bien, desde esa fecha, el NH3 es el único que se mantuvo durante todo el tiempo, ya que esos otros refrigerantes fueron sustituidos allá en la época de 1930, cuando se empezaron a utilizar los clorofluorocarbonos, sin potencial de agotamiento de la capa de ozono, pero con alto potencial de calentamiento global. Entonces, vemos también cómo el cambio de estas sustancias que agotan la capa de ozono son sustancias inducidas artificialmente que agotan la capa como tal. Reduce la protección de la Tierra con los rayos UV. Y luego, en los años, en el 1980, todavía vamos utilizando estas sustancias, pero aparece el protocolo de Montreal. Por ahí las investigaciones de un doctor Molina nos indican del enorme agujero de ozono que hay en la Antártida, y con esto comienza a haber una transformación directamente en el uso de refrigerantes. Los que crecimos como técnicos en los años 90 vimos el cambio de dejar de utilizar R12 para empezar a utilizar otras sustancias, como el 134A. Esta sustancia que empezamos a utilizar en esos años, 134A, tenía la gran bondad de que no deterioraba la capa de ozono. Sin embargo, tenía este problemita. Sin potencial de agotamiento de la capa de ozono, pero con alto potencial de calentamiento global. Obviamente, inmediatamente comenzaron a hacerse las sugerencias de cambios y empezamos a utilizar los HFOs y las mezclas, como los refrigerantes R400A o R407 o R410A. Y así sucesivamente, los HFO son hidrofluororfinas. Entonces, estas sustancias empezaron a hacer la transformación y al final, vean dónde terminamos. Estamos en estos años, ya a punto de estrenar 2021, y en este momento, estos son 4 de los grandes que se están utilizando, como le dice por ahí una revista de refrigeración, los 4 grandes: el agua, el CO2, el NH3, que significa amoníaco, y los HC, que significan hidrocarburos, R290 y R600A. Pero eso es otra historia, porque hoy venimos a hablar de los tanques de enfriamiento de leche y de cuáles sistemas se están usando. Ahora, para ver qué es un refrigerante, vamos a decir que es un fluido utilizado en la transmisión de calor que en un sistema de refrigeración absorbe calor a bajas temperaturas y presión, cediendo la temperatura y presión más elevada. O sea, que toma el calor de un habitáculo, de un área, y lo traslada hacia afuera. Por eso ustedes ven frecuentemente en las oficinas donde hay aires acondicionados, como hay un elemento que está instalado directamente en la pared, que hace una transferencia de calor. Desde ahí se está haciendo la transferencia y es el refrigerante quien toma, por decirlo así, entre comillas, ese calor o esa carga térmica y la traslada hacia afuera, hacia donde está la segunda unidad. Los refrigerantes usados en sistemas para enfriamiento de lácteos, vean que no solo tanques, sino demás, otros sistemas. Aquí verán la columna donde dice R22, es este primer refrigerante del que les estaba hablando, cuyo potencial de calentamiento global es 1810, es elevado, y su potencial de agotamiento del ozono es 0,55, siendo un A1, un refrigerante que no es ni inflamable ni es tóxico.
El R507, que resulta que conversando con personas como don Eduardo Campos, don Carlos Rodríguez, don Moisés Mena y don Edgar Salgado, personas que trabajan directamente en refrigeración y que también trabajan en tanques de enfriamiento de leche, ellos nos comentaban cómo ha comenzado a transformarse el mercado y que en este momento, si uno va y se presenta para hacer una solicitud de una cotización para un cuarto frío o para otro sistema, es muy probable que ya no le ofrezcan otra sustancia que no sea esta. Este refrigerante tiene la enorme bondad de que no deteriora la capa de ozono. Sin embargo, su potencial de calentamiento global es alto. Es bastante alto, como verán. Es 1 a 1, o sea, no es tóxico y tampoco es inflamable. El R404A, cuyo potencial de calentamiento global es bastante alto también, no deteriora la capa de ozono, también 1 a 1. El 410, cuyo potencial de calentamiento global es alto, no deteriora la capa de ozono, A1. Y luego, como estamos hablando de sistemas de enfriamiento de lácteos, veamos el título en la parte superior de la diapositiva. Aquí tenemos que hablar del NH3 R717, amoníaco. Este no tiene ningún potencial de calentamiento global, no tiene un potencial de agotamiento del ozono, es buenísimo, ¿verdad? Sin embargo, hay que tener y extremar medidas porque es tóxico. Es un B2, pertenece a la categoría, de acuerdo al estándar 34 de ASHRAE, en B2. Y el CO2, que también es usado mucho en plantas, ahora vamos a hablar más adelante un poquito de él, y este tampoco no deteriora o no genera calentamiento global, no provoca el agotamiento de la capa de ozono, es 1 a 1. Pero tiene su detalle porque el CO2 también se utiliza en plantas muy grandes, ahora lo vamos a ver. Y una sustancia que está llegando al mercado desde hace aproximadamente 8 años, lo venimos detectando en el INA, 7 años por allá, con una investigación del licenciado Fernando Vargas Fernández que detectó el inicio del uso de esta sustancia en el país. Potencial de calentamiento global ínfimo, 3. Potencial de agotamiento del ozono, 0. Y es un A3. El R290 es un hidrocarburo. Y entonces resulta que el R290 sí es inflamable. Entonces, su aplicación tiene otra normativa de seguridad diferente de las otras sustancias que ustedes ven ahí. De igual manera, el NH3 y el CO2. O sea, el amoníaco, el CO2 y el R290 tienen unas condicionantes que vale la pena tener ahí el detalle para considerarlo. Ahora hablemos un poco del ciclo frigorífico, que es donde se aplica, donde estos refrigerantes pueden tener su aplicación como tal. Esta imagen me encanta porque está muy relacionada con los tanques de enfriamiento de leche. Los elementos, los 4 elementos básicos para un ciclo frigorífico, un ciclo de refrigeración, un sistema de refrigeración es el compresor, el condensador, el elemento de expansión y el evaporador. De manera tal que el compresor se encarga, trabaja como el corazón, como una bomba. Lo que hace es succionar el refrigerante por la línea de succión, aumentar su presión y temperatura y descargarlo en el condensador. Aquí el refrigerante pasa de una mezcla de vapor a líquido y el líquido subenfriado ingresa a la válvula de expansión, rocía el evaporador como tal y empieza la transferencia de calor. Si lo viéramos de otra forma dentro de un sistema, esto podría ser una cámara de refrigeración o la parte interna de la cabina de su vehículo para ver el aire acondicionado de su vehículo, porque un tanque de enfriamiento de leche, un aire acondicionado en una oficina, una cámara de refrigeración en un supermercado o en un abastecedor, incluso el refrigerador que tenemos en nuestros hogares, obviamente con las dimensiones correspondientes, entre más grande, obviamente más grande el compresor y más grande los elementos como tales, pero la dimensión depende de la aplicación como tal. Siempre va a tener estos 4 elementos, repito, compresor, condensador, elemento de expansión y evaporador. Y siempre va a haber un lado de baja y un lado de alta para ese tipo de aplicaciones.
Y entonces el lado de baja es donde se hace la transferencia para disminuir la temperatura o preservar un producto o acondicionar un área para que las personas estemos cómodas, como con el aire acondicionado. Cuando hablamos de un producto es para disminuir su temperatura y poder preservarlo de manera ágil. Y el condensador es el lugar donde se extrae el calor acá en el evaporador y el refrigerante se lo trae y lo deposita acá. Por eso vemos las condiciones de baja temperatura en el evaporador y de alta en el condensador. Ahora, mejor veámoslo así, seamos más prácticos. Veámoslo directamente aplicado en un tanque de enfriamiento de leche. Y en el tanque de enfriamiento de leche tenemos una unidad condensadora, ¿verdad? Como explicaba anteriormente, aquí está el compresor y aquí el condensador. Bueno, no sé por qué lo pintaron morado, esto ya hay que reclamarle a otra gente, ¿verdad? A la FAO, pero ellos hicieron el detalle de dejarlo en esta condición. Esta sería la unidad condensadora y el evaporador, vean que va conectado por medio de tuberías directamente a toda esta red de tuberías para subenfriar, para disminuir la temperatura, para absorber el calor de un producto tan delicado como es la leche. Porque resulta que la leche, ¿verdad? Cuando la obtenemos directamente de las vacas, de la cabra, del búfalo, del animal correspondiente, viene aproximadamente a 35, 37 grados Celsius. Vea, pocos productos con los que he trabajado en refrigeración son tan demandantes como la leche. ¿Por qué? Por su contenido graso y por otro detalle. Entrar a esta temperatura a un sistema de refrigeración, eso demanda muchísimo de la unidad condensadora. Tiene que tener una muy buena capacidad, porque resulta que cuando hacemos una lectura de cuál es el comportamiento bacterial de la leche, resulta que a 0 grados Celsius, a 0 grados Celsius, las bacterias crecen a 2.400 bacterias por mililitro. Pero si yo mantengo la leche a 4 grados Celsius, ya subí a 2.500. Y si mantengo la leche a 5 grados Celsius, 2.600. 6 grados Celsius, 3.100. Y de aquí se me va disparando exponencialmente el crecimiento bacterial directamente y de microorganismos de la leche como tal. Entonces, viendo la literatura con respecto a tanques de enfriamiento de leche, indican que máximo en 2 horas la temperatura de ese producto que yo estoy guardando acá a 0 grados Celsius, a 35 grados Celsius, cuando lo extraigo del animal y lo llevo directamente al tanque, lo tengo que tener en 4 grados Celsius en 2 horas. Eso es muy, muy demandante para el sistema de refrigeración. Y también, por lo que estuvimos leyendo y nos han comentado, la experiencia que nos han comentado algunas personas que nos colaboraron o que nos han colaborado en el tiempo en el INA, nos indican que no existe solo un ordeño, que pueden existir 2 o 3 al día. Entonces, o 2, perdón, al día. Entonces, vean lo demandante, porque entonces también tenemos no solo una carga que disminuir en 2 horas, sino que es muy probable que en el paso del tiempo, en el transcurso del día, haya una segunda descarga de líquido de leche, a la cual también hay que disminuir su temperatura para evitar el deterioro y el crecimiento de microorganismos. Bastante crítico el tema para mí. Ahora, viendo el tanque de enfriamiento de leche y qué es lo que nos indica el mercado, cuando nosotros salimos a consultar, don Eduardo Campos de Equipos de Ordeño nos envió esta bella presentación de Müller, que es una marca de los que vende tanques de enfriamiento de leche. Y don Edgar Salgado de Refrigeración Leao nos compartió esta imagen, la imagen de la derecha, fue la que nos compartió don Edgar de Refrigeración Leao, y don Eduardo Campos muy amablemente nos facilitó esta. Cuando nosotros hacemos el análisis de las unidades, vemos los elementos que tienen en común. Ya vimos por acá que tiene un condensador, un abanico, un tanque de almacenamiento, un filtro deshidratador y obviamente un compresor. Aquí no estamos hablando todavía del tanque de enfriamiento, simplemente estamos hablando de la unidad condensadora. Don Eduardo, con el dato que nos envió, bueno, para terminar con este detalle, aquí nos habla de un tipo de compresor. Este compresor es un compresor reciprocante, hermético
y de una marca. Bueno, resulta que en refrigeración hay color azul, hay color verde y hay color negro. Este es un Maniorop. Y aquí, ahora sí, hablando de la gente de equipos de ordeño, ellos nos presentan esta unidad condensadora también con un condensador, con un abanico, con un compresor, pero este compresor es Copeland, es otra marca, y tiene otra disposición para la compresión. Él compresiona por espirales, es lo que llamamos un scroll. Y también nos hace ver, vean, que dicha que no mentí. Don Eduardo aquí nos dejó el dato, el mejor sistema para enfriar leche con gas ecológico R507. Ok, digamos que sí. Y una válvula de expansión electrónica. Caramba. Sistema cuenta con válvula de subenfriamiento de control electrónico. Esto sí es tecnología. Y desde ya nos va presentando un tema del que vamos a hablar recurrentemente en esta charla y espero sea de mucho provecho, que es que este tipo de sistema sería un 16.5% más eficiente en uso de electricidad que unidades de frío de válvula de expansión convencionales. Ya desde ahí vamos encontrando que vamos a tener diferentes aplicaciones. Hablemos un poco de este compresor del Maniorop, que es un compresor reciprocante, de pistones que lo que hace es succionar por la parte inferior y luego generar una descarga en la parte superior para que vaya al condensador. Es esto, ¿verdad? Y lo que nos decían los compañeros de LAO es que esta aplicación puede ser utilizada para alta, media y baja. O sea, es muy dúctil. Este es el otro compresor del cual nos hablaba don Eduardo Campos, nos hablaba de los compresores también inverter. No solo es un compresor scroll, vean aquí los espirales que les comentaba ahora, sino que tiene un sistema electrónico que lo convierte en un inverter. Y ese inverter, ¿qué significa esta tecnología? Bueno, probablemente ustedes en sus hogares tengan también este tipo de tecnología, sea en sus lavadoras, en sus hornos microondas o en sus refrigeradores. Y esto lo que hace es que mediante la detección electrónica de datos, van ordenando al compresor cómo trabajar acorde, hablando de refrigeración, acorde a la capacidad. Si se requiere que trabaje al 100%, él ajusta la onda senoidal y ajusta su desplazamiento de acuerdo a la demanda que tenga el sistema. Si a las 6, 7 de la mañana tengo el primer ordeño y guardo esa leche en el tanque de enfriamiento, recordemos, 35 grados Celsius viene esa leche, muy probablemente el compresor va a empezar a trabajar al 100%. Pero con el tiempo, conforme vaya disminuyendo el tiempo en un sistema ideal, ¿verdad? Hablábamos hace un momento de que tiene 2 horas para disminuir su temperatura de 35 a 4 grados Celsius. Entonces, aquí vamos a disminuir también la frecuencia de trabajo del compresor y esto lo hace mucho más eficiente. El detalle con este compresor, esos compresores tipo de scroll, es que tenemos que tener un suministro de energía muy fiable. O sea, que las compañías de servicio eléctrico nos brinden la mejor condición de energía para poder conectar sistemas de estos, ya que son muy susceptibles a el cambio de voltajes. Sufren mucho cuando cuando el sistema eléctrico tiene problemas también. Entonces, hay que tomar esa consideración, pero les hablo de qué es lo que está llegando directamente a los sistemas de tanques de enfriamiento de leche. Por ahí nos encontramos también con el condensador microcanal. Dicen, la teoría indica que brindan máxima utilización del condensador y sus ventajas. Volumen interno menor en un 70% que los condensadores de cobre. O sea, es mucho más eficiente. Se utilizaría 30% menos de refrigerante que otras tecnologías de condensadores. Son fabricados de aluminio para mayor transferencia de calor. Ahorran energía. Les voy a ser honesto. Este condensador microcanal que lo están utilizando en refrigeración, por lo menos lo que yo me vengo dando cuenta de hace aproximadamente unos 7 años que lo están utilizando en refrigeración, nosotros lo usábamos en aire acondicionado automotriz desde el año 1997.
Esta imagen que tengo acá es precisamente el corte de una celda y la forma en que ellos aprovechan para pasar un refrigerante a alta temperatura, a alta presión y conseguir bajar rápidamente su condición. Con áreas de transferencia tan eficiente, usted tiene un volumen interno menor y usted obviamente utiliza menos refrigerante. Y de esa manera es más eficiente y ahorra energía. El otro detalle, el aluminio genera mejor transferencia de calor que el cobre. Entonces, los condensadores de cobre van a tener una deficiencia con respecto a estos. El único detalle es que estos condensadores, para nivel técnico, sí se puede complicar un poco si el compresor en algún momento sufre un desperfecto, porque normalmente los compresores cuando nosotros le llamamos que se traban o que sufren un burnout, ¿verdad? Una descomposición propia mecánica y generan un deterioro, puede ser que partes vayan al condensador internamente y eso sí ya no se puede cambiar ni reparar, habría que sustituir. Sin embargo, son condensadores sumamente eficientes. Los conozco desde hace mucho tiempo y doy fe de ello. Ahora, las válvulas de expansión electrónica de las que hablaba don Eduardo Campos en equipos de ordeño, bien, resulta que hay en todas estas aplicaciones para 40 kilowatts, 140 kilowatts para equipos de refrigeración con cualquiera de estas características. Y ya estas son para nivel industrial, ¿verdad? Sobre todo a partir del E5V. Esta válvula de expansión lo que funciona es con dos sensores. Un sensor de temperatura a la salida del evaporador y un sensor o un transductor de presión. Tiene una interfase electrónica, de manera tal que, el mensaje o la información de temperatura y presión que le suministre esos sensores a ese dispositivo electrónico es lo que gobierna a esta válvula de expansión. El año pasado tuvimos la posibilidad de trabajar con unos aires acondicionados de marca Goodrich de India y utilizaban válvula de expansión electrónica y vimos algunos efectos del trabajo de ella. No tuvimos tiempo así como para aprovecharlo, eh, como para haberlo utilizado en algún tipo de laboratorio, pero sí tuvimos la experiencia. Obviamente, para esto se necesita un desarrollo mayor, pero es uno de los retos que tenemos en la institución, el utilizar tener más conocimiento de este tipo de herramienta. Lo que hemos encontrado y la investigación que hemos hecho nos indican que sí, obviamente, al detectar y al tener sensores de temperatura y de presión, nos permiten tener un mejor gobierno y una mejor administración del evaporador como tal y la válvula se vuelve más eficiente. Y nos encontramos esto, ¿verdad? Dicen que el que busca encuentra. Esta unidad condensadora que nos encontramos de una empresa en Dinamarca. Me disculpan si hablo de marcas abiertamente desde la democracia, ¿verdad? La imparcialidad que me da la educación o la formación profesional, puedo comentarle las diferentes marcas y diferentes tipos de soluciones que hay a nivel de mercado. Esto no significa que vayamos a cambiar todo, simplemente les estamos dando una información de qué es, de cómo se está moviendo el mercado como tal. Nuestra intención es que tengan muy buena información para la toma de decisiones en el mantenimiento de sus unidades. Y vean lo que indica acá. Puede utilizar refrigerante R290, puede utilizar CO2 y es 5 o 10% más eficiente energéticamente que las soluciones con refrigerantes 407C y HFC. Es altamente eficiente, bajo costo de refrigerante, utilizan válvula de expansión termostática. Aquí vemos directamente, y esto es de un tanque de enfriamiento de leche. Aquí les dejo la dirección por si alguno quiere hacer la investigación correspondiente. Está muy interesante para futuro. ¿Por qué? Porque vean que veníamos hablando del cambio en los refrigerantes y ya en Europa, bueno, ellos desde el año 2005 con la normativa F-Gas, ellos son los que han venido implementando todo esto del uso de los refrigerantes naturales por todo el efecto que estamos viviendo del cambio climático. Porque eso es una realidad, ¿verdad? Lo estamos viviendo cada invierno.
Y lamentablemente vemos noticias de diferentes partes del planeta donde nos comentan las personas o los ciudadanos de esos lugares de que nunca habían tenido tormentas o inviernos tan fuertes o lluvias o inundaciones en muchos años y ahora se están volviendo a presentar. Entonces aquí una demostración de para dónde va el negocio, ¿verdad? Para dónde va el enfoque del mercado y cuáles son las posibilidades a futuro. Ahora vamos a dar un pequeño paso y vamos a hablar del mantenimiento y ahorro energético, ¿verdad? La charla que va enfocada al mantenimiento de los sistemas de enfriamiento de leche y plantas de lácteos, vamos a tomar para que seamos conscientes la gestión y uso seguro de refrigerantes, que es un documento que viene en el programa País Carbono Neutralidad, es oficial del gobierno. También tenemos toda la información de este documento, es muy interesante y ante ustedes venimos a presentar un breve resumen, porque el documento es muy bueno, pero un breve resumen de qué nos indica y cómo podríamos utilizar esas aplicaciones, porque tienen dos ofertas. Internamente este documento nos dice cómo ahorrar un 10% de energía con su sistema de refrigeración. Esa es la primera. Vamos a ser honestos, fuimos muy ambiciosos, porque la segunda oferta nos indica que existe la posibilidad de ahorrar hasta un 25%. Y entonces, dentro de esas medidas de ahorro, hasta un 25% de energía para los sistemas de refrigeración, como lo recomienda el MINAE, dice eliminar fugas de refrigerante. La mejor manera de eliminar fugas de refrigerante, y aquí lo asocio con lo que conversábamos antes de las buenas prácticas de refrigeración, es el uso del nitrógeno para la detección de fugas. Esto se hace previo, esto se hace dentro de los procedimientos de buenas prácticas antes de que el sistema empiece a trabajar. Obviamente, una instalación que tenga estas condiciones, lamentablemente, ¿verdad? Hay bastante ausencia de cariño o había una emergencia enorme porque el equipo estuviera trabajando, pero uno ve las condiciones en las que está el sistema y desde aquí puede ir sacando conclusiones de que definitivamente había una mejor manera de hacer las cosas. No es criticidad, simplemente es una recomendación. Y bueno, lo primero, eliminar fugas de refrigerante. Cuando yo elimino fugas de refrigerante, disminuyo la posibilidad de que mi equipo sea ineficiente. Disminuyo la posibilidad de tener humedad dentro del circuito. Disminuyo la posibilidad de que el equipo tenga un parón cuando yo más lo requiero. Cuando estoy en un momento crítico con una producción o con una cantidad de leche que necesito rápidamente bajarle la temperatura y por una fuga en el sistema, perdí la leche, perdí el producto, perdí la posibilidad y tras de eso tengo que reparar el sistema. Esto va desde la conciencia de que cuando nos vienen a brindar un servicio, nosotros hagamos esta solicitud al técnico que nos colabora en este sentido. El mejoramiento de la capacidad de las unidades condensadoras también es parte de las medidas de ahorro de hasta un 25%. En este segmento de este condensador vemos la cantidad de suciedad que está dentro de ese condensador y cómo impide que el aire que le incide pase a través de él y genere esa transferencia de calor rápida que necesitamos en un condensador. Y más bien acá, en el otro lado, tenemos cómo se va haciendo la limpieza de ese mismo condensador y cómo un lado ya es eficiente. Para esto es bueno conversar con nuestros técnicos y que cuando nos den servicio, este tipo de condiciones es la que debería tener el condensador. No importa si es de cobre o si es de aluminio, eso no tiene nada que ver. Lo que estamos hablando es de la limpieza para que sea un 25% más eficiente. Muy bien, y este condensador que colocamos acá es una recomendación que nos hacía Moisés Mena, nuestro compañero de Beirute, de refrigeración industrial Beirute. Moisés nos decía que siempre es conveniente que los abanicos estén, ojalá, hacia el norte,
por el efecto de que el aire venga en esta dirección y los abanicos que lo que hacen es succionar ese aire y hacerlo pasar por el condensador tengan una mejor condición y sean mucho más eficientes. Otro método es el uso de sistemas de refrigeración natural para temperaturas medias en lugar de un equipo de refrigeración. Y resulta que en la revista Frisona, una revista española, encontramos este esquema de un sistema de refrigeración natural. Aquí no hay un compresor, sino que lo que hay es un intercambiador de calor y se está usando directamente el agua pluvial. Se toma el agua de cañería y se mete a un tanque y luego se hace pasar a través de este intercambiador de calor y vean que la leche que viene a 32 grados, el agua que viene a 20 grados Celsius, me imagino que de zonas muy altas, la unidad que preenfría y luego disminuye la temperatura de la leche. El agua que está dentro de este depositorio y en el cual mediante una bomba regresa acá una vez que ha hecho la transferencia de calor en el intercambiador, regresa para ser utilizada por el mismo ganado. Entonces es un medio circular, de circular el agua antes de que la leche llegue directamente al tanque. Y cuando vemos la información que nos dio esta revista, nos dice la comparación de las curvas de enfriamiento de un ordeño en un tanque sin preenfriamiento, ¿verdad? Sin preenfriamiento en rojo. Y vemos aquí el tiempo en minutos. Vean que la temperatura a la que extrajeron la leche del ganado o de las vacas es a 32 grados. Y vean que para lograr llegar a 4 grados Celsius, que es la temperatura de preservación idónea de la leche, en el tanque de enfriamiento se requirieron 135 minutos. Por el contrario, con un sistema similar a este de preenfriamiento, logramos hacer que esa leche disminuya su temperatura. ¿Por qué? Porque la leche llega casi a la mitad de la temperatura. Llega aproximadamente a 17, 18 grados al tanque y para llegar a 4 grados solo requiere 90 minutos. Es un método eficiente y repito, lo que utiliza es una pequeña bomba para mantener en circulación el agua. En este caso aquí la leche, pero de forma natural, utilizando agua y no utilizando un sistema de refrigeración, o sea, recursividad. El documento del MINAE también nos indica utilizar válvulas de expansión termostáticas y ya leímos por ahí en el documento que don Eduardo Campos nos hizo el favor de enviarnos que este tipo de válvulas de expansión electrónicas ahorran hasta un 16%, casi el 17%, con respecto a este otro tipo de válvulas. Pero lo importante es que usted utilice válvulas termostáticas de expansión. Esto para preguntarle a su técnico, mira, nosotros utilizamos válvulas de expansión en el sistema. Sí, la que estamos utilizando es tal y él perfectamente hasta se las puede enseñar. Contar con planes de mantenimiento correctivo. Y aquí el agradecimiento a nuestro egresado, don Pablo Loaiziga Vázquez, que nos facilitó este documento donde él lleva un control del mantenimiento que hace a los sistemas de refrigeración que repara, incluyendo si está en mantenimiento, en reparación o en instalación. Vean que incluso habla de amperaje, de lecturas, de tipo refrigerante, de presión de baja y presión de alta, carga de refrigerante, si se requirió o no. Y un documento como estos que su técnico tenga, le puede facilitar a usted saber cómo va el plan de mantenimiento y qué se le está haciendo al equipo con la intención de disminuir el consumo energético y que su equipo no solamente sea eficiente, sino que también ahorre energía. Ajustar los controles de temperatura. Es curioso, cuando vi este tema o cuando vi esta temática en el documento del MINAE, me llamó la atención por dos cosas. Una dice, ajustar controles de temperatura.
de forma tal que el trabajo del equipo no sea excesivo y que el diferencial entre arranque y parada del sistema de refrigeración sea el adecuado. Y también decía otro tema, hablaba de instalar termómetros. Resulta ser que con dispositivos electrónicos como estos que están viendo ustedes acá, que no son dispositivos muy grandes, ustedes se ahorran instalando, perdonen, un control de temperatura. De una vez les queda el termómetro como tal que les va a estar indicando la temperatura a la que está la leche dentro del tanque de enfriamiento o la temperatura a la que está el cuarto frío o la aplicación para la que quieran ustedes el dispositivo como tal. Estos controles de temperatura, les comento, no tienen un costo excesivo, más bien tienen una serie de bondades, incluso la parte de monitoreo con algunas aplicaciones, y el costo de inversión es básico, 30,000, 40,000 colones para un control de temperatura. Optimizar el aislamiento de las zonas refrigeradas y las líneas de refrigerante. Así deberían estar recubiertas las tuberías. La de succión, que es crítica, debería estar recubierta con un aislamiento. Creo que es una marca, pero nosotros en el pasado le llamábamos a esto siempre cañuela, o así le hemos llamado. Algunos le llaman flex, hay otros tipos de nombre que han utilizado. Lo importante acá es que el refrigerante, como sale del evaporador y se es trasladado por la tubería, llegue al compresor en esa condición. Por eso lo importante de este aislamiento. Y para sistemas industriales mucho más grandes, donde usted lo que traslada es una sustancia que va a baja temperatura, es todavía más crítico. Vean cómo aquí están forrando directamente estas tuberías, pero ya esto es de aplicación industrial. Este aislamiento le podría ayudar a tener eficiencia energética en sus sistemas de refrigeración. Y bueno, si en algún momento usted por alguna eventualidad tiene que hacer un cambio, qué sé yo, porque tiene mayor producción y tiene que cambiar un tanque de un ordeño para 2 ordeños o comprarlo de mayor capacidad porque la cantidad de ganado incrementó, la aplicación que usted tenga o la condición que usted tenga en ese momento, usted puede comenzar a evaluar, utilizar estas tecnologías de condensadores más eficientes, si es un condensador lo que va a cambiar, tecnologías de válvulas de expansión electrónicas, si requiere cambiar válvulas de expansión, si va a cambiar bombas o equipos de alta eficiencia, ver la posibilidad de considerar utilizar variadores de frecuencia, que eso le ayudaría muchísimo a bajar los costos de operación de su sistema y por supuesto a buscar sistemas de refrigeración que sean mucho más eficientes y aplicados para la industria. Ya esto es una evaluación de costo e inversión que usted hará si lo requiere, si su empresa así lo necesita. Igual los ventiladores de los condensadores, que incluso ahora son gobernados por traductores de presión, de manera tal que si usted tiene una presión muy alta en el sistema, el abanico va a trabajar al 100% y si se requiere, si tiene una presión de condensación baja, el abanico también va a consumir menos energía. Esto también le va a ayudar al ahorro energético. También el MINAE recomienda en ese documento el monitoreo de los sistemas de refrigeración y es lo que les comentaba anteriormente. Aquí hay una aplicación de la marca Full Gauge, que es brasileña, me parece. Y vean ustedes cómo utilizando una interfase y un software llamado Citrat, ellos controlan temperaturas y hacen el monitoreo correspondiente. Porque es importante medir cómo se está comportando el sistema. Incluso si usted quiere que esto le llegue a otro equipo remoto, a un teléfono celular o a una tablet, para tener la información en el momento cuando usted lo requiere, esto perfectamente le permite sincronizar estos sistemas. De igual manera, Carel tiene otras aplicaciones para el monitoreo. Entonces, usted ve las aplicaciones también para sistemas inverter, para controladores, para el control de temperatura, para las válvulas electrónicas y todo esto mediante monitoreo. Entonces, todas esas condiciones se pueden llegar a dar. Cuando hice la consulta en el mercado local de cuánto podía costar una red aproximada de estas, me dijeron que oscilaban los 200,000 colones para la parte de monitoreo.
dependiendo de cómo fuera la instalación. Pero ese fue el costo aproximado, sin mano de obra, si no me equivoco, que fue lo que me dijeron en una de las tiendas, si mal no me equivoco, fue Refrigeración Industrial Beirute. Pero por ahí anda el tema. Entonces, monitorear también para saber cuándo mi sistema tiene X o Y condición, e incluso estos tipos de controladores de temperatura te pueden enviar alarmas por si usted quiere hacer los preajustes. Son realmente muy eficientes. Otra medida de ahorro, pero que no está contemplada dentro del documento, repito, el documento que estábamos viendo es para la descarbonización de nuestro país, del 2.0. Sin embargo, nosotros leyendo un documento de la FAO encontramos esta aplicación que es, y me disculpan la sencillez, esto es lo que llamábamos en Más por Menos cuando veíamos el crecimiento de las panaderías, ya lo llamábamos un marciano, que era un sistema de refrigeración conectado a tubería desnuda de refrigeración dentro de un tanque para generar agua a menor temperatura. Esto para usarlo para la mezcla del pan. Pero aquí también se podría enfriar agua para el sistema de enfriamiento del intercambiador de calor. Y aquí ven, por ejemplo, la aplicación que tiene ese intercambiador donde por un lado entra agua, por el otro entra leche, no se mezclan, son tuberías totalmente independientes y lo que hace es disminuir la temperatura, como lo veíamos en una tabla anterior de la revista Refrizona de España, donde nos indicaban que un sistema con un intercambiador de calor perfectamente te podía disminuir en la mitad la temperatura. El consumo energético en el preenfriamiento. Vean acá una aplicación que nos dice la FAO. La FAO nos indica que para un tanque de 1000 litros de leche se puede utilizar con un sistema de válvula de expansión directa una inversión del 100%, un consumo de 3.8 kilowatts en la unidad condensadora y el costo del consumo promedio por litro sería de 20 watts hora. Si usted utiliza lo que llaman ellos Ice Bank, que es como un chiller o un enfriador de agua, y que esa agua sea la que esté rociándose constantemente al tambo donde esté en la leche, entonces ese sistema va a tener una inversión mayor, porque obviamente en el equipo de expansión directa no hay bombas. En el Ice Bank sí, en el chiller sí necesitas una bomba para trasladar el agua fría. Pero vean ustedes cómo disminuye un poco el consumo en kilowatts. Por litro de leche serían 24 watts hora. Y luego el estimado en refrigeración, utilizando preenfriamiento con leche a 35 grados en un tanque de 1000 litros de leche, que es la propuesta que ellos hacen. Si usted utiliza un preenfriamiento a 25 grados, va a tener una disminución de consumo de 32%. Si usted utiliza un preenfriamiento a 20 grados Celsius, esa agua a 20 grados Celsius para generar ese preenfriamiento, usted tendrá una reducción de potencial del 48%, que ya es bastante significativo. Y si usted tiene un preenfriamiento de esa leche a 15 grados Celsius, usted tendrá un beneficio potencial de reducción del 64%. Entonces, vean acá donde aparecen también otras oportunidades que usted puede utilizar para su tecnología en su tanque de enfriamiento de leche, beneficiando al sistema como tal y disminuyendo el consumo eléctrico. Aquí el consumo eléctrico potencial, digamos, utilizando un sistema de refrigeración directo o un sistema con chiller sin enfriamiento, no pre-cooling, ¿verdad? O no pre-enfriamiento, entre 20 y 24. Y para el área del pre-enfriamiento a 25 grados Celsius, 13,6, 16.32. Vean el beneficio en la disminución del consumo eléctrico. Y luego en 20 grados Celsius, 10.4 con un sistema de expansión directa y con un sistema chiller o ice bank, como ellos lo quieren llamar,
12,48 y un preenfriamiento de 15 grados Celsius de 7,2 o de 8,68 con cada una de sus aplicaciones. De manera tal que el preenfriamiento es una gran alternativa antes de que yo tenga la leche directamente en el tanque de enfriamiento como tal. Son recomendaciones. Ahora, vamos a aprovechar para ir al tema de las plantas de producción para productos lácteos. Disculpen, aproveché para tomar un poquito de agua. Muy bien, resulta que entre más grande el área, obviamente más grande el equipo de refrigeración, de mayor capacidad tiene que ser. Y para las plantas de productos de lácteos, nosotros requerimos tener mucho mayor potencia frigorífica porque la cantidad de producto también incrementa. De acuerdo con la CEPSE, el sector industrial, el consumo eléctrico en el 2018 del sector industrial es de un 19,4%. Entonces vean que aquí también es muy importante tener sistemas de refrigeración sumamente eficientes para disminuir costos, obviamente, y para bajar la factura eléctrica de los locales. Hablemos un poco del amoníaco, NH3 o R717. Este refrigerante, de acuerdo con una marca que se llama Danfoss de sistemas de refrigeración, nos indican que la eficiencia energética en un sistema inundado con amoníaco es habitualmente entre un 10 y un 20% más eficiente que un sistema de expansión directa equivalente con refrigerante R404A. Desde ahí ya nos va interesando más utilizar sistemas de amoníaco que utilizar otras aplicaciones de refrigerantes cuando el sistema de refrigeración es significativamente grande. Dice también Danfoss que el amoníaco tiene mejor transferencia de calor. Las propiedades de transferencia de calor del amoníaco son mejores que la mayoría de refrigerantes sintéticos, lo que le hace posible usar un equipo con un área de transferencia de calor menor. Y el precio del refrigerante en muchos países, el costo del amoníaco por kilo es considerablemente menor que el de los refrigerantes HFC. Esto que están viendo acá es el laboratorio de refrigeración industrial por amoníaco del centro Orlich en La Uruca. Esto está ubicado en el INA. Es un enorme proyecto que inició allá en el 2006 o en el 2005 con el licenciado Luis Antonio Arias y el jefe de núcleo que era don Jaime Morera, el ingeniero Jaime Morera Monge. Ellos iniciaron el construir un equipo de amoníaco dada la gran cantidad de empresas que utilizaban amoníaco y la visión en ese momento de la institución era estar preparado para este momento, que es cuando las empresas más necesitan capacitación en esta temática. Don Jaime y don Luis Antonio ya no están directamente en el núcleo eléctrico y la estafeta la toman en su momento el máster Luis Alejandro Arias Ruiz, que es el jefe de núcleo eléctrico, y este señor que vemos acá de Gabacha Celeste, que es don Alexander López Agüero, especialista en amoníaco, y don Robin Pérez Villalobos, y ellos generan o gestan junto con la gerencia y la institución un taller que sinceramente está a un nivel de seguridad admirable, con sistemas de alarma, como lo ven aquí, extractores y sistemas de alarma en caso de una eventualidad, sensores ubicados en las diferentes partes del sistema. Vean, por ejemplo, aquí está el programador. Esta pantalla es donde se programan las condiciones de trabajo del sistema de amoníaco e inmediatamente aquí hay un sensor que también está detectando cualquier eventualidad. Si vemos en perspectiva la imagen, el controlador está en esta área y aquí está el compresor y los estudiantes adquiriendo el conocimiento que le transfiere don Alexander en este caso o el compañero Robin Pérez Villalobos. Y acá toda la parte de indumentaria y tanques
para lo que llaman un sistema de ARAC, que es un sistema de oxigenación con una máscara que se instalan directamente para hacer una intervención en caso de que se requiera o haya una fuga de amoníaco. Y ustedes dirán, ¿y cómo una fuga de amoníaco en un plantel educativo? Bueno, existe un protocolo con Bomberos de Costa Rica. Ya el INAH tiene establecido ese protocolo y Bomberos está al tanto, y la institución también, en caso de que hubiese una eventualidad, ya se han tomado las medidas respectivas. Y como ven, en normativa de seguridad y en prevención, toda esa visión está puesta al servicio de la industria, y nuestra intención también es que si la empresa requiere alguna capacitación, también se pueden hacer las solicitudes directamente para, para la capacitación. Ojalá en cuanto volvamos a la presencialidad, ¿verdad? Tengamos esperanza que el próximo año ya vaya a ser. Un último punto con respecto a esta escuela es que solo 2 escuelas en toda Latinoamérica y América del Norte tienen este sistema. Solamente SENAI, el Centro de Formación Oscar Rodríguez Alves en Sao Paulo, Brasil, y el Instituto Nacional de Aprendizaje, sede central la URUCA, Centro Orlich, poseen equipos de amoníaco a nivel latinoamericano. Muy bien. Ahora, habíamos hablado del CO2. ¿Por qué? Porque resulta que el CO2 se viene abriendo campo también como un refrigerante natural para grandes áreas. Cuando tengo áreas grandes que refrigerar, entonces requiero utilizar refrigerantes, bueno, grandes áreas, y también disminuir las temperaturas que otros refrigerantes no me den esa capacidad. El amoníaco y el CO2 pueden ser una buena alternativa. Aquí mostramos una investigación que hizo Bitzer, es una marca de compresores en Brasil. Esto está ubicado, las instalaciones de ellos están en Sao Paulo, y resulta que ellos decidieron hacer una prueba con 3 refrigerantes. Vale que ya habíamos hablado de ellos, ¿verdad? Que es una prueba con un sistema R404A, un sistema con R22, un sistema con CO2, para ver la comparación y ver cuál es más eficiente. De esta manera, ellos generan toda la experiencia. Aquí están las unidades condensadoras, aquí las unidades evaporadoras para cada tipo de refrigerante, aquí el rack de compresores. Vean que ya no están juntos, ya no pueden estar juntos condensadores y compresores, ya tienen que estar separados por la dimensión de cada uno, y dentro de ese laboratorio también incluyeron todo un plan de monitoreo, y utilizaron válvulas de expansión electrónicas y variadores de frecuencia para los motores como tal, para hacerlos más eficientes. Del estudio que ellos hacen con respecto a esto, les voy a presentar una tabla. Con todo respeto, yo les voy a hacer un breve resumen. Es la misma aplicación, tanto para CO2 y 404 como para el rack de 404A y el de R22. Temperatura de evaporación menos 10 grados Celsius, temperatura de condensación 40 grados Celsius. Y resulta que cuando comienzo a ver yo las diferencias entre uno y otro, un ejemplo, en refrigerante, cuando utilizo el CO2, solo tengo que utilizar 32 kilogramos de refrigerante. Cuando uso 404, 125 kilos, casi 4 veces. Y cuando uso R22, ya prácticamente, ¿verdad?, en proceso de extinción, 115 kilos. La tubería que se utilizó para el sistema de CO2, utilizamos solo 62 kilogramos. Para el 404, 196, y para el 22, 187 kilogramos. También hay una disminución significativa. Las cargas de aceite para el CO2 y R404 en cascada, 3 litros. Para el rack del 404, 20 litros. Para el R22, perdón, ahí me equivoqué, 18 litros. Y así sucesivamente vemos la potencia de los compresores, 12 caballos de vapor,
para el CO2 y R404. Para el 404A solo, 16,5. Y para el 22 igual, 16,5. La potencia consumida por cada rack con el 404, 11.42 kilowatts. Con el R404A, con el CO2, 11.42 kilowatts. 404A, 15,38. R22, 13,6. O sea, que el CO2 y el 404, este sistema fue un 30% más eficiente que el 404A y un 15% más eficiente en energía que el R22. De ahí que las industrias en el mundo estén utilizando, y eso es un mapa de Checobase, que es una organización que monitorea todo el efecto de la construcción de sistemas de CO2 en el mundo, y resulta que, por ejemplo, para Canadá fueron 300, hay 340 equipos en transcrítico, en Estados Unidos 650, en México hay 6 equipos, en América Central hay 20, nosotros tenemos unos cuantos, ahora vamos a hablar de eso. En Europa hay 29,000, en Jordania tienen 1, India 1, Malasia 1, Australia 95, Sudáfrica 220, Sudamérica 75, Japón 5,000, Rusia 9 y así sucesivamente en diferentes partes del mundo. ¿Por qué? Porque lo que se está adoptando es el uso del CO2 ya como un refrigerante para efecto industrial, para procesos industriales. Orgullosamente nuestro país desde hace muchos años tiene estas aplicaciones. La primera fue el PIMA Ensenada, que utilizaba o que utiliza amoníaco, pero en una aplicación diferente. Utilizaba amoníaco, refrigerante primario, para enfriar CO2 y mediante compresores enviarlo a las bodegas de almacenamiento del PIMA Ensenada en Heredia. Y esta otra maravilla, que es un sistema que está en cascada, instalado en Pinova. Pinova es Premezclas Industriales, que está ubicado en La Uruca, es lo que anteriormente nosotros llamábamos Musmani, es la gente de Musmani, y ellos tuvieron un proyecto con el MINAI, con el PNUD, generando un sistema, eliminando un sistema de R22 para sustituirlo por un sistema con amoníaco y con CO2. La disminución de emisiones de CO2 disminuyó en un 90% con el uso de este sistema y su eficiencia energética mejoró en un 16%. En la foto ven al señor Liberato Matamoros, quien es uno de los técnicos que ayudó en todo el proceso de diseño e instalación del equipo y es el que le brinda mantenimiento allá con don Germán Coto. Conocemos las instalaciones, hemos visto la aplicación y vean el área donde se conserva el pan congelado, el pan se conserva aproximadamente a menos 30 grados y es un área no menor entre los 600 y 800 metros cuadrados. Es inmensa esa área y por eso el impacto, digamos, del uso de estas tecnologías que en amoníaco, por ejemplo, sabemos que Dos Pinos en Alajuela utiliza amoníaco y también Dos Pinos en San Carlos lo utiliza. Pero ahora también se está utilizando el CO2 para otras aplicaciones en caso de ser necesario. Incluso estas aplicaciones ya están llegando al sector comercio, no solo al sector industrial. Esto que ven acá es un sistema, un rack en paralelo, que utiliza como refrigerante primario el R507, ¿verdad? Mismo que usan ustedes en algunas granjas, en algunos tanques de enfriamiento de leche, y que enfría a su vez el CO2 y es utilizado en los supermercados de PriceSmart. Estos sistemas están ubicados en el PriceSmart de Tres Ríos y en el PriceSmart de Santa Ana. Entonces, esto podría ser, que ya es una realidad, uno en Europa lo ve, por las cantidades de equipo que veíamos en Europa que utilizan CO2 transcrítico, estamos viendo cómo el desarrollo
de la industria va hacia el uso en refrigeración industrial del CO2 y es parte de la prospectiva que se hace dentro de la misma institución. Nosotros también estamos analizando esas alternativas para futuras capacitaciones. Obviamente primero del personal para luego brindar capacitación a las empresas. Llegamos a la parte de consultas y yo quedo atento en caso de que alguien quiera hacer o formular alguna consulta. Don Carlos, yo quedo atento. Muchas gracias.